Programa especial. Bien, feliz tarde para todos y todos los que hasta ahora sintonizan Venezolana de Televisión. Hemos dado comienzo a un programa especial donde ya ustedes veían un pequeño extracto. La verdad no será transmitida. ¿De qué va esto? Es parte de lo que vamos a estar desarrollando en esta jornada especial que hemos preparado para todos ustedes, así que no pierda ningún detalle. Si usted a esta hora no puede estar en sintonía de la señal por Venezolana de Televisión, puede conectarse a través de las redes sociales, de la plataforma Dailymotion también y algunas emisoras aliadas que se conectan a esta señal para llevarles a ustedes los detalles de lo que hoy vamos a estar transmitiendo y en este particular un documental que ha sido preparado por periodistas a lo largo de estos 4 meses. Estamos hablando del 28 y 29 de julio, hechos que han marcado un hito en nuestro país donde lamentablemente la oposición ha mostrado su rostro fascista. Lo que ocurrió durante el 28 y 29 de julio y precisamente como ya les comentaba en el marco de ese trabajo periodístico que realizó Madeleine García junto a un equipo donde también contó con la participación de Eduardo Viloria, precisamente detallando, yo no quiero adelantarme mucho, ¿no?, a lo que vamos a ver a continuación, pero detallando lo que ocurrió durante el 28 y 29 de julio. 4 meses se han cumplido a partir de las elecciones presidenciales que dieron como resultado ganador el presidente Nicolás Maduro Moros y estamos ya en vía a pocos días de que se juramente ante el Parlamento Nacional de que tome posesión nuevamente para un nuevo periodo de gobierno, pero muchas cosas han pasado a partir de esas elecciones, Madeleine. Sí, así es, te comentaba que luego de las elecciones presidenciales hubo un momento de acciones violentas tras el grito de supuesto fraude de la ultraderecha venezolana y que esto derivó en una operación, así fue denunciado y no solamente denunciado, revelado por las autoridades venezolanas y por los propios detenidos que se encuentran acá en Venezuela, que oficialmente son 19 mercenarios, hay estadounidenses, hay de Perú, hay de Colombia, hay de otros países, hay 2 españoles y que todo esto forma parte de esa misma operación que tuvo su pico de desenlace después de las 5 de la tarde del 28 de julio, luego que transcurrió con completa normalidad el proceso electoral de ese día y que bueno, hubo un ataque cibernético, esto lo dicen, incluso ellos mismos se revelan, lo dicen en sus mensajes y en todo lo que ha ocurrido porque además el embajador ante Naciones Unidas, Samuel Moncada, hizo una investigación exhaustiva que todo se trata precisamente de una operación de un manual de la CIA que es aplicado a los países en momentos electorales y que Venezuela formó parte de este manual. Eso fue no solamente fue aplicado en Venezuela, desde hace 2 décadas, decía él, que ha sido aplicado a otras naciones y esto forma parte de eso. Entonces, esta operación de ataque cibernético al sistema electoral venezolano, el sistema electoral que durante 25 años ha sido el más y ha ido robusteciéndose poco a poco, pero hubo ese ataque, ralentizó la transmisión de datos, por eso los datos y los resultados fueron dados después de la medianoche. Pero la gran pregunta, ¿estábamos en presencia de una elección por parte de ellos o de un golpe de Estado? Y la verdad es que los hechos te dan cuenta que es un golpe de Estado. Luego de esto vino esa operación que activó a los llamados comanditos de María Corina Machado. Esto es público, notorio, comunicacional. Las personas que fueron detenidas han dicho que fueron contratadas, que estaban fuera del país y que muchos de ellos fueron traídos antes de las elecciones, 2 meses antes, que le pagaron y que tenían zonas o focos específicos porque no es necesario incendiar todo el país. Ellos incendiaban focos a través de las redes sociales, hacían ver que el país estaba incendiado y de allí además hubo una operación también por las redes sociales de odio, de persecución al chavismo. Los mismos chavistas, las mismas jefas y jefes de las VC cuentan que esos días en sus comunidades fue terrible, la persecución, aquellos vecinos que con los que comparten diariamente de pronto empezaron a cambiar su comportamiento en torno a ellos, venían personas fuera de las comunidades y hubo esa persecución. Eso no es cuento, no es nada, son
hechos, como yo siempre digo, cuando estamos relatando algo, estamos contando rigurosamente lo que ocurrió, objetivamente lo que ocurrió. Es muy diferente la objetividad que los hechos objetivos, y nosotros estamos contando hechos objetivos que están allí. Entonces, luego de esto vino, bueno, toda una serie de acciones y de operación que fue detenida y sigue desmantelándose por parte de los organismos de seguridad. Ya vemos lo que ocurrió con el gas, con el Muscar, que es las instalaciones de distribución de gas de PDVSA, que fue atacada y que distribuye el 80% del gas en todo el país, que alimenta las termoeléctricas nacionales, especialmente a la de la isla de Margarita. Por eso es que se queda sin luz durante 2 semanas, ya está completamente restablecido en 100% el sistema eléctrico, pero que forma parte de todo esto. Y Eduardo Viloria, que es un gran documentalista, y los datos que logramos reunir periodísticamente, pues montamos un seriado para las redes sociales que se llama La Verdad No Será Transmitida. Que es allí donde se contempla todo lo que de cierto modo acabas de hacer síntesis, ¿no? Correcto. Parte de lo que se ha desarrollado a partir del 28 y 29 de julio y entendiendo además que, bueno, que ya lo vamos a ver en ese seriado que nos acabas de comentar, que han realizado desde ese equipo, además no solamente como periodistas, sino como investigadores también. Mencionabas algo importante, el hecho objetivo, lo que ocurrió, porque siempre hay versiones y en el marco de la guerra cognitiva pareciese que todo eso que pasó no ocurrió. O correcto. que forma parte de una pantalla que pudiese, quienes son detractores del gobierno bolivariano, hacen creer que son historias contadas para, digamos, reivindicar al gobierno bolivariano. Sin embargo, ustedes han podido detectar en esta investigación que es todo lo contrario. Claro, porque cuando tú te pones a ver los hechos hablan por sí solos. Y todo tiene su origen y no hay que olvidarlo. El fiscal general de la República se remonta incluso hasta el 1 de enero de este año, que hay que recordar que se detuvo y se frustró la operación Brazalete Blanco, cuando en el estado Táchira, frontera con Colombia, lograron detener a los terroristas, exmilitares. Ya el jefe de la operación está detenido, fue detenido en ese momento, y ellos, ¿cuál era el plan? Develado por ellos mismos. Bueno, atacar a instalaciones militares en donde habían armamento, y de ahí en adelante iban a despertarse lo que se llama las células dormidas, y de allí, bueno, toda una escalada de agresión que estaba acompañada o que estaría acompañada por periodistas, por influencers, por redes sociales, o sea, toda una operación montada. Porque ¿cuál era el fin de esta operación? Era que no se llevaran a cabo las elecciones presidenciales el 28 de julio. De hecho, ellos comenzaron a generar y a construir una matriz de opinión de que el gobierno no quería las elecciones, cuando al contrario, eran ellos los que no querían esta elección. Por eso es que el presidente decía: llueve, truene o relampaguee, las elecciones del 28 de julio van. Ellos hicieron todo lo posible, se detuvo esa operación. Luego recordemos que en la precampaña electoral hubo cinco intentos de magnicidio denunciados por el propio presidente, en donde fueron conseguidos mensajes de personas que decían: ahí va a estar Maduro, están listas las personas. O sea, imagínate en una... lo que generaría o lo que hubiese generado una conmoción nacional, y sobre todo que en un acto público el presidente estuviera pasando, como él lo solía hacer en la precampaña electoral, por algunos pueblos y bueno, alguien sacara su arma y disparara a la multitud, y en eso matara al presidente Nicolás Maduro y a todo el que estaba allí. Entonces esto era lo que se quería generar, y no es nada falso, los propios detenidos lo confiesan. Y luego, cuando se investigan los celulares, la data, el rastro que dejan, bueno, por allí va la cosa. Y así transcurrieron 8 largos meses de precampaña, entre precampaña y campaña electoral, con estas cosas, sorteando esta situación. Recordemos también que el día que el presidente Nicolás Maduro se inscribió en el Consejo Nacional Electoral, fueron detenidas 2 personas armadas que estaban muy cerca de la tarima. Repito, si ellos hubiesen
sacado el arma y hubiesen disparado a la multitud, ¿qué hubiese sucedido? Y en eso hubiesen asesinado al presidente Nicolás Maduro. Obviamente ellos no juegan solo, está la seguridad presidencial, esto hubiese sido un caos, quizás se hubiese interrumpido las elecciones presidenciales, pero todo apuntaba a eso. Y antes de las elecciones, ¿qué pasó? Antes de las elecciones también fueron detenidas personas cerca de las instalaciones eléctricas en el estado Táchira que alimenta y mantiene todo el sistema del occidente. Al menos de 14 estados del occidente del país o de 8 estaban comprometidos si eso se hubiese logrado suceder. Y entonces imagínense, no hubiese habido electricidad, el sistema eléctrico se cayó y todo lo vinculan con la ineficiencia del gobierno cuando todo detrás es un plan. Plan que de inmediato vamos a invitar, Madeleine, a todos los que nos sintonizan hasta ahora puedan conectarse con La Verdad no será transmitida, la primera parte. Veamos. Venezuela tiene 2 décadas siendo atacada por Estados Unidos. Durante este lapso se ha ensayado contra el país todo tipo de agresiones. Esa rechera. Los venezolanos se tienen que alzar. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! Este año 2024, Estados Unidos con sus agentes locales desplegó una nueva operación golpista contra Venezuela. El marco de este nuevo plan fue el proceso electoral del 28 de julio. Vamos a cobrar, vamos a desalojar a Nicolás Maduro. El CNE de Coro 2029, si no se van del poder, le vamos a quemar Coro. Se lo vamos a quemar. Now it's time to vote with your dollars. Democracy will prevail. We are almost there. Yacasi, Venezuela. Venezuela está sufriendo un ataque a su soberanía, a su república, a sus fuerzas armadas, a su pueblo entero. Un ataque simultáneo de distintos ángulos. Para esta agresión continuada, Estados Unidos ha dispuesto un complejo entramado institucional intervencionista, en cuyo funcionamiento es clave desde el año 2015. En el cual se declara a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria. Decreto que fue renovado en marzo de 2024 por el presidente Biden. Nos considera un enemigo. Para ellos somos el enemigo. Un objetivo militar, diplomático, político. Se trata de una guerra híbrida no convencional en la cual tienen un rol determinante las llamadas operaciones de influencia, definidas por el Departamento de Estado como la aplicación coordinada, integrada y sincronizada de las capacidades institucionales, diplomáticas, informáticas, militares, económicas y de otro tipo sobre la población de un país para favorecer los intereses de Estados Unidos. Nosotros vamos a llegar hasta el final. El plan tuvo 2 fases. La primera fue la intervención en el sistema electoral para desconocer la victoria de Nicolás Maduro y desatar una ola de violencia fascista que, fracturando la unidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, concluyera en el derrocamiento del gobierno legítimo. En el 24, la estrategia consiste en una operación de influencia que explota el proceso electoral con sus agentes locales para destruir la fuente de legitimidad de las autoridades. Varias etapas se han cumplido antes, durante y después de las elecciones, usando operaciones de información, operaciones psicológicas, medidas coercitivas, ataques cibernéticos, violencia criminal y un sistema paralelo de tabulación de votos para sustituir al Consejo Nacional Electoral. El desconocimiento de la victoria electoral de Nicolás Maduro sería el punto de partida para el despliegue de una brutal ofensiva comunicacional con las principales transnacionales de comunicación y redes sociales a la cabeza para imponer la narrativa de un supuesto fraude. La segunda fase fue la contratación de mercenarios y bandas criminales para realizar en el país una operación de invasión y ataque militar en una lógica de tercerización y privatización de la guerra. Estados Unidos y Norteamérica, la CIA, la DEA, como le hemos venido denunciando, y como hoy por hoy tenemos más pruebas que nunca, ellos diseñaron una política para utilizar este proceso electoral y montar una operación multidimensional contra Venezuela. Este plan, sin embargo, inició mucho antes y fue desarrollado en varias etapas.
Bien, ahí veíamos apenas la primera parte, Madeleine, de lo que significa este documental, La verdad no será transmitida. Y fíjate que en esta parte, y la que vimos es apenas como una introducción, marcan ustedes allí un antecedente a lo que se fue desarrollando del 28 y 29 de julio, mencionan momentos muy puntuales en nuestro país, 2002, 2014, 2017, donde hace o deja en evidencia en el marco de la investigación que lo que ocurrió el 28 y el 29 de julio no es más que una reedición, solo que más agresiva, de lo que ocurrió años anteriores. Sí, bueno, Venezuela siempre ha estado sometida a una operación. Siempre yo lo llamo así, en los documentales que he hecho, llamo operación. Por ejemplo, lo que ocurrió del 23 de febrero del 2019, entonces operación de los intentos de invasión. Operación y tal. Cuando me doy cuenta, todos los documentales se llaman operación. Y en esta oportunidad dijimos, la verdad no será transmitida porque precisamente en el año 2002 la revolución no iba a ser transmitida por ningún medio de comunicación, fue un golpe mediático, empresarial, y jamás iba a ser transmitida lo que ocurrió allí, que fue la revolución, que hizo que nuevamente se estabilizara el país, el pueblo en las calles, la unión cívico-militar, y de allí, bueno, la historia que ya conocemos hasta los momentos, ¿no? El presidente Nicolás Maduro hablaba en una de las tantas alocuciones que así como en el año 2002 la revolución no iba a ser transmitida, acá la verdad no sería transmitida. Y frente a eso, bueno, tomamos ese nombre y dijimos, sí, es verdad, la verdad no sería transmitida, porque la verdad es lo que ellos han sembrado y la construcción que ellos han tratado de sembrar. La verdad es la que ellos han querido sembrar, construyendo una narrativa falsa de lo que ocurrió acá en Venezuela. Hay que recordar que las primarias, que María Corina Machado habla y dice, yo tengo el mandato de las primarias. ¿Cuál mandato? ¿Cuál mandato de primarias? Sí, las primarias fueron un fraude, fueron montadas por Súmate. ¿Y qué es Súmate? Una ONG que ella creó. O sea, se pagó y se dio el vuelto. No dejó que ningún candidato de oposición participara en igualdad de condiciones. No estaban ni siquiera establecidos bien los puntos a lo largo y ancho del territorio nacional. Ella soñaba con el tema de los papelitos. O sea, papelito por papelito y tal. Claro, papelito por papelito, porque el papel es lo que ellos pueden modificar. Y además de eso, ellos mismos quemaron las papeletas y lo que ocurrió ese día en las primarias. ¿Cómo van a verificar si quemaron el material electoral? Y no dejaron además participar en nada. Entonces fue un fraude, pero ella se montó sobre esa narrativa diciendo que ella había ganado casi que con el 100%, ¿no? Porque es decir, los demás no obtuvieron absolutamente nada. Pero con el agravante que en unas primarias serias, si un candidato va a participar pero está inhabilitado, obviamente no lo dejan. Ah, no, pero como era una ONG de María Corina Machado, claro que se iba a inscribir. Y así absolutamente todo. Entonces se alzan como los demócratas, hablan que aquí en Venezuela hay corrupción, hablan que aquí en Venezuela hay una dictadura o lo que sea, que no hay libertad. Ahora yo pregunto, ¿cuál libertad? La libertad que ellos quieren imponer acá en Venezuela. O sea, ¿de qué libertad están hablando ellos? Si cuando tú presionas a una población, si cuando tú generas o provocas o promueves sanciones ilegales como las que ellos han solicitado a Estados Unidos, ¿qué hace eso? Asfixiar a la población. Por eso el tema de la migración, o sea, una consecuencia trae la otra y vienen descaradamente y cínicamente a hablar que ellos van a unir a la población y que van a unir a las familias que se han ido por este régimen. ¿Y quién provocó eso? Entonces generan toda una serie de contradicciones dentro de su esquema. Solo se lo creen sus seguidores y a nivel internacional los lobbies que han montado, que además se pagan porque hay que decirlo. Y luego cuando tú tienes una población que ya está asfixiada económicamente, en donde por supuesto te falta comida en aquel momento de crisis, te falta medicinas y toda una serie de consecuencias que trajo eso. Cuando tienes una población así acorralada, ¿tú qué crees? ¿Va a votar libremente? Obviamente que no, va a votar por el que ellos creen que le generó esto. Y si además los quieren al gobierno, dicen, pero ya estoy harta, no quiero más, quiero vivir en paz
y si para vivir en paz me tengo que abstener porque no puedo votar, porque no quiero votar por la oposición, bueno, entonces me abstengo de ejercer el derecho. Y parte de eso se al vivió en voto. el 28 y 29 de julio. Pero no tanto eso, ¿sabes? Yo creo que eso pudo haber ocurrido en el año 2015. En el año 2015 la gente estaba asfixiada de la situación acá en el país, las largas colas, no se conseguía comida, pañales, leche para los niños. Recuerdo una madre desesperada porque no podía conseguir la leche para su bebé que no paraba de llorar y ella no le podía dar teta porque no la agarraba. Era una fórmula y no había fórmula y ella estaba desesperada llorando. Una persona así desesperada llorando, ¿por quién va a votar? Obviamente por la gente de la oposición, que fue lo que ocurrió en el año 2015 con las elecciones parlamentarias. Yo hice muchos reportajes en las zonas populares y en el 23, en Petare decía una persona, bueno, ellos prometen que van a quitar las colas. Las colas fueron absurdas y completamente formó parte de esa estrategia y de esa falsa promesa que después se dio cuenta que ellos jamás acabaron con la cola. Pero obligaste a una población a votar por una emoción, por una promesa que jamás cumplieron. Importante lo que mencionas, Madeleine, porque precisamente si algo ha utilizado la oposición venezolana, y no solamente la venezolana, la derecha o la ultraderecha nacional e internacional, son las emociones de ese pueblo que bajo la opresión pueden tomar decisiones a veces desesperadas o simplemente caer en la narrativa que se impone, además entendiendo lo que mencionabas, muy importante, la fuerza mediática que tienen, porque bueno, son apoyados y financiados por grandes corporaciones, las grandes transnacionales de la comunicación. Y como estamos hablando de verdades, vamos a ver ahora la segunda parte del documental La verdad no será transmitida. La institucionalidad de Estados Unidos y sus leyes son enfáticas en afirmar que es inadmisible e intolerable que gobiernos extranjeros interfieran con sus procesos electorales, incluidas las campañas políticas. Así lo afirman informes del FBI, de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional y de las agencias de ciberseguridad de infraestructura crítica. Eso que ellos no toleran es lo que hacen con nosotros. Y verán ustedes que no es nada más con nosotros, lo hacen con decenas de países en el mundo, una máquina de intervención en los sistemas electorales. Eso es ilegal. La Corte Internacional tiene una sentencia clarísima sobre eso. No existe el derecho de un Estado de meterse en los asuntos internos de otro Estado y favorecer a la oposición porque es lo que le conviene a sus intereses. Están violando el derecho internacional, además del derecho interno nacional. Sin embargo, Estados Unidos continúa interviniendo en los asuntos de Venezuela, al punto de crear dentro de su embajada en Bogotá, de forma ilegal, una embajada para Venezuela, que es utilizada como centro de sus planes injerencistas. Este es el documento de los Estados Unidos, de la Embajada de Estados Unidos para Venezuela desde Bogotá, y en su misión establece: continuamos apoyando los esfuerzos unificados de la oposición a través de la plataforma unitaria y de la legítima Asamblea Nacional de 2015. Estados Unidos hoy sigue diciendo que la Asamblea Nacional legítima de Venezuela es la que se eligió en el 2015, es decir, la que tiene 9 años. La única elección que ha reconocido desde el año 2002 hasta el 24 es la elección de 2015, porque ganó la oposición, ninguna otra. En esa lógica colonialista, Estados Unidos diseñó y ejecutó el nuevo plan golpista de 2024 para intervenir en las elecciones presidenciales convocadas para el 28 de julio de 2024. El primer paso fue la ejecución de un primer fraude, la estafa de las primarias. La primera evidencia del plan insurreccional fue el intento de imponer a María Corina Machado como candidata presidencial de la oposición, a pesar de estar jurídicamente inhabilitada para ello. No pueden hacer elecciones sin mí. Que a ellos no les importa la elección ni la voluntad popular, les importa la pantomima para poder entronizar la autoproclamación 2 y volver otra vez al expediente de la violencia. Con el fin de fabricarle a su pretendida candidatura una aparente base de legitimidad popular, ejecutaron un primer fraude: las elecciones primarias, que estuvieron plagadas de vicios e irregularidades.
La comisión de primaria puede poner cualquier cantidad que quiera como resultado y eso simplemente no tiene confrontación, no tiene manera de verificarse. Porque ellos no tienen forma de demostrar que esto fue lo que se votó porque quemaron todos los libros. Distintos factores de la oposición venezolana denunciaron este carácter fraudulento de esas pretendidas primarias. He denunciado lo que a mi modo de ver es un fraude, es una estafa y es un delito continuado que se ha venido cometiendo. Lamentable y desafortunadamente cuando una comisión de primaria se dio a las pretensiones de una ONG denominada Súmate, que todos sabemos que cobraron y se dieron el vuelto. Quisieron ellos mismos organizar unas elecciones primarias excluyentes, sectarias. Hoy estamos dándole un triste ejemplo al pueblo de Venezuela, que por no haber contado con el apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral, lamentablemente hemos visto el desastre en el que estamos hoy. ¿Por qué fueron fraudulentas las primarias de la oposición? Estuvieron organizadas de manera privada y no por el poder electoral. Apenas participó un pequeño grupo de las oposiciones venezolanas. Los datos finales no fueron auditables. Súmate, la empresa que realizó las primarias, tiene un largo expediente en fabricación de fraudes. A pesar de estar inhabilitada, se permitió la participación de María Corina Machado. Las cifras de participación no coinciden con la capacidad instalada. De acuerdo al último reporte electoral dado por la Comisión de Primaria, sufragaron 1.592.504 ciudadanos. Votaron aproximadamente 478 personas en cada mesa. Eso significa que cada minuto votó una persona. Que es un proceso manual como el que se diseñó, con unos libros muy grandes para buscar a cada uno de los electores. Ella ha votado de manera continua durante 8 horas en las 3.331 mesas o en toda la mesa, una persona por minuto. Eso no es verdad. Eso estadísticamente no es verdad. Matemáticamente eso no es verdad. Estados Unidos jugó su papel, chantajeando al Estado venezolano para que habilitara a María Corina Machado a cambio de que permaneciera vigente la flexibilización de las sanciones relacionadas con el petróleo. But we certainly have options with respect to sanctions and that kind of thing that we could take. They've got till April. They need to make the right decisions here and allow opposition members to run for office and release the political prisoners that they're holding right now. Tienen hasta abril, dicen. Tienen hasta abril. Ahórrense el lapso, yanquis de mierda. Otra evidencia del plan insurreccional de María Corina Machado fue el desconocimiento de la autoridad del Estado venezolano al respecto de su inhabilitación. El mandato que yo recibí fue el 22 de octubre y estoy habilitada por los venezolanos. Aquí ya no hay excusas. Nosotros vamos a llegar hasta el final. No hay excusas. La respuesta del Estado venezolano no se hizo esperar y se mantuvo firme en defensa de sus instituciones y decisiones soberanas. Pese a las amenazas y los chantajes del imperio estadounidense, las instituciones de Venezuela han funcionado. Y digo, Acuerdo de Barbados, Tribunal Supremo de Justicia, esto es cosa juzgada y decisión definitivamente firme. Para avanzar con el plan, Estados Unidos escogió como primera opción para la candidatura a la señora Corina Yoris, pero fue rápidamente desechada y sustituida por alguien totalmente subordinado al poder estadounidense, Edmundo González Urrutia, quien sería en adelante el candidato títere, mientras María Corina Machado ejecutaba en la calle la operación insurreccional. Yo no pienso estar recorriendo el país en una campaña electoral porque se trata de una campaña distinta.
la candidata, entonces candidata María Corina Machado, sí lo está haciendo. Así, finalmente se formalizó la inscripción en las elecciones con el fin de poder utilizarlas como fachada para ejecutar el golpe, porque en eso consistió la estrategia desde un principio. Participar en las elecciones sería la segunda fase del plan golpista. No me vengas con el cuento que entonces esto es una elección. Aquí han habido 33 elecciones. Grande farsa. Lo que te demuestra que es un tema que va mucho más allá de una competencia electoral. Aquí es la lucha real por el poder. Ellos utilizaron el proceso electoral, las libertades públicas de Venezuela, las garantías electorales que se les dieron para por debajo, con una campaña brutal de odio y de venganza, montar una maquinaria de fuerzas de choque con criminales y delincuentes que tuvieron su máxima expresión inmediatamente el lunes 29 de julio, 30 de julio y 31 de julio. Venezuela le vio la cara horrorosa al demonio del fascismo. Le vimos la cara. La verdad no será transmitida. Allí veíamos la segunda parte que nos permite seguir adentrándonos gracias a este equipo del que forma parte Madeleine García, compañera, periodista, colega, amiga venezolana de televisión, donde en el marco de la conversación, Madeleine, hemos podido o has podido también dar algunos datos que surgieron en esta investigación, pero que además cuando vemos cada uno de estos capítulos podemos ver la narrativa de la que ya nos venías comentando de la oposición venezolana, cómo a partir del fraude, de la supuesta dictadura que hay en Venezuela y bajo las libertades de las que ellos se abrogan, han generado toda una cadena de situaciones que lamentablemente terminaron en lo que decía el presidente Nicolás Maduro en el cierre de esta segunda parte, en el fascismo. Correcto, porque ellos nunca han jugado limpio. Hay que recordar que desde que Chávez llegó a la presidencia de la República siempre han intentado sacar del poder y que no avance la revolución. Contra viento y marea y con la conciencia del pueblo venezolano, la revolución ha llegado a 25 años, pero eso pasó por paros petroleros, por golpes de Estado, por toda una historia de intentos de desestabilización, intentos de magnicidio, intentos de invasión, que fue ya la época del presidente Nicolás Maduro, pero antes del comandante Hugo Chávez tenemos que ver y repasar todo, sería súper largo contarlo, pero es necesario contextualizarlo. Pero esto nos lleva al año 2004, cuando María Corina Machado creó la ONG Súmate. ¿Para qué? Para desestabilizar el país, para desestabilizar las elecciones. Súmate, ella soñaba, recuerdo yo un sonido o una entrevista que ella hizo a Venevisión y decía, ¿te puedes imaginar que lleguen las elecciones y nosotros podamos tener las actas y publicarla en una página? O sea, siempre en contra del sistema, siempre en contra de qué o por qué. El sistema electoral venezolano es automatizado. Cuando sale el Consejo Nacional Electoral a dar los resultados, son los resultados irreversibles. Luego, nunca en este país se publican las actas. Lo que se publica son los resultados. Y en cualquiera de los casos, el resultado estado por estado y se le entrega a los partidos políticos, pues lo que ocurrió en ese momento. ¿Qué pasó en estas elecciones? Bueno, ellos sembraron la narrativa del tema de las actas, que las actas están por todos lados. La gran pregunta es, a ver, si tenías las actas y tenías la verdad, ¿por qué no lo llevas a las instituciones correspondientes además y te enfrentas con todos los partidos políticos que estaban allí? Porque no estás sola en el tablero. O sea, a ellos los respaldó 7 partidos políticos. Creo que era una coalición de 7 partidos políticos, la plataforma unitaria. Pero están el resto de los partidos políticos que eran 30. O sea, si tú dices que tienes la verdad y que tú dices que las actas son el resultado de la elección y que ganó Edmundo González Urrutia, bueno, preséntala en el Tribunal Supremo de Justicia y en el Consejo Nacional Electoral. Pero peor aún, ellos pudieron impugnar las elecciones ante el Consejo
Consejo Nacional Electoral. Pero para impugnar las elecciones tenían que decir, en la mesa 3 de la parroquia tal, en tal parte, allí es en donde está esta situación irregular. Pero no lo hicieron porque no lo tenían y no lo tienen. Ellos lo saben. Entonces, se agarran de allí, empiezan las actas. Entonces ella recientemente dijo, María Corina Machado, las actas llegaron a Chile, a Brasil, es brutal, porque el tema ahora es rimbombante, las palabras que usa, la brutalidad y la represión brutal. ¿Cuál represión brutal? Vayan a las calles. Claro, hay detenidos, hay menores de edad detenidos, pero ¿por qué están detenidos los menores de edad? Porque ellos estaban haciendo ¿qué? Hay que recordar quién utilizó a los menores de edad en el año 2017. María Corina Machado y su combo. Yo logré entrevistar a jóvenes menores de edad que estuvieron detenidos al frente de esas células y que decían en esas entrevistas que ellos tenían padrinos y madrinas. Esos padrinos, por ejemplo, eran Miguel Pizarro, la célula que estaba generando violencia en la magistratura, en la Plaza Altamira, en toda esa zona de allí en donde muere Neomar Lander, esa célula le correspondía y el responsable era Miguel Pizarro. La célula de Prados del Este y de Los Verdes era María Corina Machado y Lilian Tintori. Les daban dinero, droga, prostitutas. Es decir, eso está allí registrado, pero es que además con pruebas, son tan cínicos que empiezan ahora a decir, nuestros niños, ya va. Hay que poner todo en su justa medida. Obviamente es doloroso que un menor de edad haya caído en esta situación y que se hayan dejado convencer, pero ¿quiénes eran esos menores de edad? O en su mayoría, entre 15 adolescentes, entre 15 y 17 años de edad, que según las leyes venezolanas, si tú incurres en un delito, tienes que pagar. Ahora, el presidente dijo, ante esta situación que se ha presentado, hay que revisar minuciosamente cada caso. Cada caso porque hay que hacer justicia. Si hay alguno que no tiene nada que ver con esta situación porque iba pasando y en ese momento estaba allí y había mucha confusión, obviamente hay que liberarlo y por eso se liberan 210 personas, creo que entre estos adolescentes y otras personas que no tenían nada que ver con la situación. Pero es que se estaba enfrentando Venezuela a una operación mercenaria. Los propios mercenarios en sus teléfonos dicen que ellos con el Tren del Llano, con el Tren de Aragua, con todos estos líderes negativos y jefes de los reductos de las bandas organizadas, estaban al frente de esta operación terrorista. ¿Y qué decía el estadounidense que estaba al frente de la operación? El que fue detenido, que además es militar de las fuerzas militares de Estados Unidos. Bueno, que la operación tenía que llegar hasta el final, que tenían que llegar hasta Miraflores, que los que estaban allí en Miraflores, una vez que ellos llegaran disparando, no iban a tener más remedio que entregar las armas y que entregar al presidente Nicolás Maduro. ¿Y en qué momento aprovecharon esto? Bueno, cuando el presidente Nicolás Maduro estaba siendo proclamado por el Consejo Nacional Electoral. Activaron a sus comanditos, bajaron de todas partes, llegaron a rodear el Palacio de Miraflores, que eso jamás también había ocurrido, y que ¿quién salió a defender? Fue la Unión Cívico-Militar, la población. Hoy hubo un ensayo, un ejercicio cívico-militar precisamente para defender la paz, para estar activado frente a esta situación, porque además venían de una campaña electoral hermosa por parte del gobierno, pasando por 300 ciudades, recorrió todo el país el presidente Nicolás Maduro. A su vez, María Corina Machado, inhabilitada, él estaba haciendo la campaña de Edmundo González, pero esa era la excusa para ir organizando y entrelazando a los comanditos. ¿Y quiénes estaban al frente de eso? El Tren del Llano. El Tren del Llano, o no salió el Tren del Llano con sus armas a decirle al gobierno, depónganse y entreguen el poder, porque si no aquí va a haber derramamiento de sangre. Todavía hay videos de eso. Sí, ¿de qué estamos hablando? Eso fue una operación subversiva que sigue en marcha y que cada vez que avanza es detenido por los organismos de inteligencia y los organismos de seguridad. Por eso es que ellos, ¿cuál fue lo último que hicieron? Bueno, lo que comentábamos antes, el atentado a Muscar, que es el sistema de distribución de gas. Pero anteriormente, ¿a qué? Al Guri, que es el sistema que distribuye la electricidad a todo el país. O sea,
no hay que perder de vista. Ahora, hay algo grave acá, en la guerra cognitiva, que es lo que tú estabas hablando. Si yo preparo a la población y digo que este gobierno es mentiroso, que es un régimen, que es dictatorial, que hay una brutal represión, cosa que no lo hay, porque obviamente si yo te detengo a ti porque estás haciendo una acción terrorista o una acción violenta y agarras y te vas a la casa, a tu casa, y te acoso y además te saco por los pelos y te agredo y te caigo a golpes, si yo te detengo, entonces el malo soy yo. No, se está haciendo justicia frente a lo que estaba ocurriendo. ¿O es que acaso los chavistas no fueron perseguidos? ¿O es que acaso las imágenes terribles, que esas sí son imágenes brutales de los integrantes del PSUV y los comunicadores populares de Carora, no fueron terribles? Ver esas imágenes, cómo los golpeaban con machetes, les caían a golpe. Sí, pero eso no existió. Según la narrativa, eso no existió. Lanzaron del tercer piso a uno de ellos que de broma y sobrevivió. O sea, ¿de qué estamos hablando? Pero además de eso, están, el que acaban de detener ahorita en Colombia, estaba, según dice el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, en una reunión en donde había 15 personas. Ellos dieron las coordenadas al gobierno colombiano y el gobierno colombiano detuvo a una persona. Y está hablando, y están allí, pero ellos han armado tal conspiración también en las redes sociales, que si ellos mataron la verdad, porque en la guerra lo primero que se mata es la verdad, entonces ellos matan la verdad, y cuando matan la verdad no importa lo que pueda suceder, si llegan a, ni Dios lo quiera o no lo permita, llegan a asesinar al presidente Nicolás Maduro, a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, a los líderes de la revolución, bueno, se lo merecían según la construcción que ellos lo están haciendo, porque esto es un régimen dictatorial, es un régimen canalla y todas esas palabras rimbombantes que ellos utilizan. Por eso es tan importante que nosotros hoy tengamos este programa especial, Madeleine, porque ayuda a la población venezolana y al pueblo venezolano a entender qué hay detrás de cada uno de estos hechos y además a desmontar esa narrativa que se ha impuesto no solo en Venezuela, sino también en el mundo. De inmediato vamos a ver la tercera parte del documental La verdad no será transmitida. En la evaluación anual de amenazas de este año 2024, la comunidad de inteligencia de Estados Unidos determinó que era altamente probable que el presidente Maduro ganara las elecciones del 28 de julio. Ante esto, iniciaron su plan para intervenir en el sistema electoral venezolano, el cual tenía como punto de partida el despliegue de una mega operación de propaganda. A cargo de iniciar la operación estuvo Mark Feierstein, exdirector de la USAID, propagandista y encuestólogo que trabaja para el Partido Demócrata de Estados Unidos, quien publicó un dossier sobre Venezuela en julio de este año, en el cual define la narrativa y expone el plan. La narrativa es la siguiente: Venezuela es un país en crisis, se están matando, no hay comida, no hay medicinas, hay represión, hay 8 millones de migrantes, un país en estado fallido. A partir de la narrativa de que Venezuela es un estado fallido, comenzaron a instalar la matriz de que Nicolás Maduro cometería fraude el 28 de julio y anunciaron la acción de intervención contra el sistema electoral venezolano. A su vez, el plan trazado y publicado por Feierstein implicó amenazar al Consejo Nacional Electoral para que no diera el resultado favorable a Maduro, contactar militares venezolanos para que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana reconociera el supuesto fraude y estimular a la población local para que se rebelara en las calles de forma violenta. William Bromfield, ex embajador de Estados Unidos en Venezuela y en Colombia, señaló públicamente en julio la necesidad de generar violencia para favorecer un quiebre de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Cuál es una precondición para que el plan tenga éxito? Máxima violencia en las calles. Mientras más violencia, más probabilidad que se quiebre la moral de la Fuerza Armada. Asimismo, era fundamental para sus objetivos sembrar la matriz de una victoria opositora segura que preparara el terreno para el canto de fraude. Este representante de Venezuela lo dice: la oposición está obligada a crear la percepción de una victoria inevitable. Esa era la percepción que querían imponer. Aparecen entonces las campañas de encuestas para construir y consolidar la percepción.
La imposición de esta narrativa fue absoluta. En el lapso de los últimos 10 días de la campaña electoral, en 20 de los principales medios internacionales y de América Latina, se hicieron más de 1.500 publicaciones periodísticas que daban como seguro ganador a Edmundo González. Aseguraban que Nicolás Maduro solo podría ganar si cometía fraude. Y se referían a Venezuela y a su gobierno de manera negativa, con matrices de opinión centradas en términos como dictadura, violencia, represión, censura y crisis social. Otra clave fue sembrar la idea de que se requiere violencia y muerte para derrocar a Maduro. Para ello, se hizo también un despliegue narrativo y de manipulación mediática articulado con el plan. Este periodista pagado por el gobierno de Estados Unidos le hace esta entrevista a Guaidó una semana antes de las elecciones y le dice lo siguiente, escuchen ustedes para ver si sabía o no lo que venía, por favor. En esa frase de solo el pueblo salva al pueblo, eso quiere decir que hay que llegar hasta las últimas consecuencias, hasta el final. Y eso quiere decir ir a tomar el Palacio de Miraflores, ir a sacar al dictador y a su banda de criminales a patadas. Combinar todo esto. Una sola herramienta no es suficiente. La sanción, la movilización popular. Y en última instancia, presidente, debemos aceptar que en un momento dado rescatar la democracia y la libertad en Venezuela puede costar muchas vidas. Sí, mira, y como te lo decía hace minutos, ha costado ya. El plan contempló además acciones de sabotaje y terrorismo, lo cual debería ser encubierto también con una narrativa que instalara la idea de que un apagón en el país era el plan de Maduro para concretar el supuesto fraude. A eso se dedicó también una millonaria operación mediática y política que tuvo entre sus protagonistas a Elon Musk, quien luego de hacer pública su alianza con María Corina Machado, dispuso para Venezuela los servicios de Internet de una de sus empresas. El objetivo era causar un apagón eléctrico y sabotear el servicio de Internet en toda Venezuela para impedir la transmisión de resultados electorales por parte del CNE y responsabilizar de ello a Nicolás Maduro. Había una logística preparada con tiempo para que llegaran a la coyuntura electoral las miles de antenas que tenían previsto mandar a todos lados, porque iba a caerse el sistema de comunicaciones, iba a caerse el sistema electoral y ellos iban a crear un sistema de comunicaciones y un sistema electoral paralelo. Imagínense ellos con sus comanditos de delincuentes que salieron drogados, con tagón, pagados, saliendo en una Venezuela totalmente oscura, domingo 28, y que amaneciera sin resultados el país el lunes 29. Que hubieran escuchado ustedes en los noticieros, arranca guerra civil en Venezuela. Era lo que buscaban, un baño de sangre. Mientras toda esta megaoperación se preparaba y avanzaba, dentro del territorio venezolano se desarrollaba la operación política de utilizar la campaña electoral como fachada para organizar el golpe. El candidato títere debía tener experiencia en crímenes y conspiraciones y estar al servicio de Estados Unidos. Por eso se eligió a Edmundo González, quien tiene en su prontuario haber sido agente de la CIA y estar vinculado con graves crímenes de lesa humanidad cometidos en América Central. El candidato a la presidencia de Venezuela, el señor Edmundo González, fungía como primer secretario de la Embajada de Venezuela en El Salvador. Participó en el crimen de varios de los sacerdotes de la Compañía de Jesús. Edmundo González le dijo a María Corina que ella debía considerar su cuadro de salud. Le dijo que sus médicos en España le están exigiendo reposo. Que recuerde que él tuvo que viajar de emergencia a principio de año para España a retomar su tratamiento de la próstata y controlar lo del estómago. Debía tener además otra característica. La avanzada edad del candidato y su delicado estado de salud sirvieron como excusa perfecta para que María Corina Machado fuese quien recorriera el país cumpliendo una doble tarea definida en el plan.
Se trataba de utilizar la campaña electoral como una fachada detrás de la cual crear y a la vez organizar los llamados comanditos de cara al posterior despliegue de violencia terrorista. Un hecho clave ocurrido durante la campaña electoral evidenció aún más el carácter insurreccional de María Corina Machado y su puesta en escena de participación en la campaña electoral. Edmundo González no acudió al llamado a la patria. Es una firma antiguarimba, porque hay quienes les gusta utilizar los procesos electorales para prepararse para la violencia, para gritar fraude. Y hoy con esta firma le hemos dicho, no queremos violencia. Edmundo González no firmó el acuerdo para reconocer al CNE y a los resultados que emitiera. Multitudinarios encuentros de Maduro con el pueblo venezolano, plenos de entusiasmo y alegría, también fueron censurados e invisibilizados en los medios y redes sociales. El propio presidente y candidato, en sus discursos de campaña, denunció reiteradamente esta censura, así como los planes de la extrema derecha para cantar fraude y desestabilizar el país. ¿Cuántas veces han gritado ellos fraude? Siempre. Y esta no va a ser la excepción. Con sus aliados, los gringos y lo que yo llamo los sicarios comunicacionales de la farsa y de la mentira. Con esta megaoperación de engaño y manipulación cognitiva, intervención injerencista, fraude político y violencia mercenaria, se preparó el terreno para el despliegue del golpe del 28 de julio. Continuará, esta es la tercera parte y no quiere decir que la última de este documental, que además debo decir, no lo habíamos dicho, Madeleine, pero se está estrenando hoy en Venezolana de Televisión y por supuesto ya Madeleine me decía que está totalmente disponible para que se haga su máxima difusión, muy importante porque allí en 3 partes, y aunque continúa esta historia porque los hechos están en pleno desarrollo, no solo lo que ocurrió el 28 y 29 de julio, lo que le antecedió a eso, pero además lo que se ha venido generando durante estos 4 meses. Recientemente se ha desmontado la operación, el plan, llamado No a la Navidad, es parte de esa agenda que ha venido pues operativizando la oposición venezolana, pero más que oposición es el rostro del fascismo que se ha hecho presente lamentablemente en nuestro país. Así es, la gente dirá, y tanto que dicen que es el fascismo, ¿no? El fascismo es no a la vida. No a la esperanza, no a los sueños, a la tranquilidad. Y fíjate que durante todo este tiempo han habido congresos en donde Venezuela ha sido el epicentro de la lucha contra el fascismo y han estado acá movimientos sociales, políticos, jóvenes, estudiantes, parlamentarios, porque hay que generar una estrategia mundial. No solamente es acá en Venezuela, es a nivel mundial. La máxima cara del fascismo y además el sionismo es lo que está ocurriendo con el pueblo de Palestina, pero además estos mismos actores de acá apoyan a Netanyahu. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, la gente tiene que quitarse el velo de la cara, pero además de eso, no puedes convivir con una persona que quiere tu muerte. O sea, ¿cómo convives con alguien que te dice, sí, dale que te voy a matar mañana, no te preocupes? O sea, ¿de qué estamos, qué es esto, no? O sea, es contra natura completamente. Entonces, es la convivencia en medio de las diferencias, es obviamente... Esto pasa porque hay personas que piensan diferentes, pero que no puede avanzar un país con la violencia y con entregarle, porque es que ¿de qué se trata todo esto? De la defensa de Venezuela ante los intereses de Estados Unidos y de Occidente, de las riquezas. ¿Por qué? Porque tienen el mundo envuelto en guerras. ¿Y a dónde van a buscar los recursos? Acá. Y a los países que tienen sus reservas como Venezuela y todo este cuento y el tema de la Guayana Esequiba, esto es clave. Por eso es que vemos lo que ocurrió y que se va a cumplir, por cierto, ahorita 1 año del referéndum con el tema de la Guayana Esequiba, y lo alerta la vicepresidenta en sus declaraciones. O sea, no vamos a permitir que nos quiten la Guayana Esequiba, que es uno de los objetivos. Y detrás de todo esto, ¿qué intereses hay?
¿Y quiénes están detrás? Y hay que decir... Pareciese que fuese solo la oposición venezolana, ¿no? ¿Qué hay más allá? Exacto, ¿no? Porque a estos actores hay que sumarle, ahorita que viene Trump, después de esto, el tema de la ley Bolívar, o sea, ¿cómo es posible que una venezolana aplauda que una ley que atenta contra su propio país le llamen ley Bolívar? O sea, ¿de dónde está hecha ella, no? Ella y todos los que lo apoyan. Por eso es importante la ley que se aprobó ahorita en la Asamblea Nacional. O sea, ya no más políticos que puedan atentar contra su propio país. Precisamente hablando de fascismo, Madeleine, me indica el equipo de producción que tenemos allí uno de los trabajos que también realizaste, de periodismo de investigación que has venido haciendo en el propio terreno, en el lugar de los hechos. Uno de estos casos ocurrió en Aragua. Porque fueron 28 personas que fueron asesinadas después de elecciones presidenciales. Y uno de esos casos hay 2 lideresas que murieron, que fueron asesinadas. Sí, que fueron asesinadas y por eso se habla de fascismo, porque tiene que ver con la eliminación del otro, producto de sus principios, de sus creencias y particularmente estos 2 casos que mencionas. Vamos a ver de inmediato el de Aragua. Este camino vio pasar por última vez con vida a Mayauri antes de ser asesinada. Era una luchadora social del chavismo. Él es Eustacio, su padre. La sombra de aquel 3 de agosto lo acompaña siempre. Pasa todos los días por el mismo lugar donde vio morir a su hija casi a sus pies. Su verdugo se escondió detrás de este sembradío de plátano de su vecino opositor, que ordenó su sicariato cuando se desató el odio tras el grito de supuesto fraude de María Corina Machado. Ella viene por aquí, viene con sus compañeros, él le dispara de aquí y aquí le fue. 6 disparos le arrebataron la vida. Todo, lo extraño todo, hija, todo. No era una hija malcriada, que no está respeto. Ella es Carla, la menor de sus 3 hijos. Extrañan su bondad, su solidaridad. En este terreno que tanto luchó quedan sus sueños por un país de igualdad. Ahora viven donde los abuelos. Todos se fueron por seguridad, pero también para juntos superar el dolor. Aquí vive tu abuelo. Michael lleva la procesión por dentro. Su madre lo enseñó a luchar y jamás claudicar. Debe ser fuerte por su abuela. Le enseña el tatuaje que recién se hizo con la fecha de aquel fatídico día. No, como que esté para acabar el planeta. Eso es el fin del mundo, pues, como se dicen por ahí. Se siente uno un vacío, o sea, se le da el espíritu. Por lo menos a mí, mi única hija. Tengo 4 varones y ella solita, mi niña. Las lágrimas no cesan en Moraima. En un pequeño altar tiene las fotos de su hija, que además era gemela. Aquí la tengo, mi bebé. Llegó la hora del café. Era un momento especial todos los días. Ya van a ser las 3 de la tarde. A esta hora ella llegaba a tomar café con su mamá. Y no lo ha dejado de hacer. Desde hace casi 2 meses es como un ritual. El olor a café la conecta con su hija. Tú sabes que ella me decía, mami, yo voy a ser muy famosa. Yo le decía, sí, mira, sí. Pero nunca pensé que fuera famosa después de muerta, porque yo tengo un hijo en Estados Unidos y él me dice, mami, vi a mi hermana en una propaganda, una broma que pasaron de información, vi a mi hermana. Yo, bueno, mami, tú sabes, papi, tú sabes que dijo que iba a ser famosa, no dijo dónde, cuándo, pero ahí es famosa y anda por el mundo entero tratando de unir la gente y que esto no pase. El caso de Mayauri fue noticia para que jamás vuelva a ocurrir un crimen de odio como los que se desataron contra el chavismo luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Así despidieron a Mayauri, con música, como a ella le gustaba. Era muy querida.
y le pongo su poquito de café. Le digo, vamos a beber café, mi bella, que ya son las 3 de la tarde. Lo pongo aquí. Toma mi tesora. Ay, mi santa. Tómatelo tú como que si fuera ella. Con sus pasos lentos por el tiempo y ahora por el dolor, Moraima se sienta con los recuerdos. Jamás volverá a ver entrar a su hija para compartir el café, pero su historia queda como testimonio de las víctimas del fascismo opositor que vivió el país. Madeleine García, Telesur, Estado de Aragua, Venezuela. Duro testimonio, Madeleine. No hay que negar cómo uno se conmueve con estos testimonios. Sí. Apenas uno de los tantos que no solamente el 28 y el 29 de julio han sufrido las consecuencias del odio. Crímenes de odio como este hemos vivido a lo largo de 25 años, producto de la misma gente que lo hace no solo en Venezuela, sino también en el mundo, donde ellos quieren arrebatar los recursos, y una forma de hacerlo es arrebatando también la vida de quienes diariamente luchan por la libertad y por la paz de su país. Sí, no se dejen arrebatar la felicidad, ni los sueños, despierten, no se dejen llevar por el susurro de las redes sociales, por esa sombra que hay allí. Y feliz Navidad, mañana es 1 de diciembre. Gracias, Madeleine, por compartir con nosotros este espacio, este programa especial dedicado a mirar desde La Verdad No Será Transmitida, documental que ustedes trabajaron, un equipo allí donde tú formas parte, Madeleine. Felicitaciones, aprovecho de hacerlo por este trabajo que permite seguir contando esas verdades que lamentablemente las grandes transnacionales de la comunicación no les interesa transmitir, pero nos corresponde a los periodistas comprometidos con la verdad, comprometidos con la paz, hacer posible que el pueblo venezolano se empodere de todo esto y tenga plena conciencia y eleve el nivel de conciencia ante cualquier hecho que intente arrebatarnos la paz. Así nosotros despedimos este programa especial, agradeciendo como siempre su sintonía, el cariño, con libertad, amor y convicción. Hasta una próxima oportunidad. Las urnas hablaron, el pueblo se pronunció. Aquí Venezuela ya tomó su decisión. Que nadie intervenga, respeten nuestra elección. Y pese a quien pese, triunfó la revolución. Silencio en casa donde el dolor anida, más bombas que caen pero nadie las mira. Silencio en Haití donde el hombre aprieta, tierra que se estremece, abre y agrieta. En Libia los niños perdieron sus sueños, lloran en silencio el miedo de su dueño. En Sudán se alza un lamento profundo con críos muriendo a cada segundo. No importa la sangre derramada ya, el sufrimiento es su cruel realidad. Pero hablan de Venezuela sin cesar, ¿es su oro negro lo que quieren hallar? Urnas hablaron, el pueblo se pronunció, y Venezuela ya tomó nuestra decisión. Sin intervención, respeten su elección, saquen sus patas, triunfó la revolución. Y aquí triunfó la revolución, triunfó la revolución. En las Américas se siente la mano de los que organizan un golpe inhumano. Programa especial.